Shalom, shalom, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre les invito a gozarnos con esta hermosa alabanza. Después de esta hermosa alabanza estaremos dando lectura a la porción de esta semana. Gocémonos con esta hermosa alabanza. יהת רצונך כמוך בשמיים כן בארץ את לחם חוקנו תן לנו היום אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אמן וסלע לנו את חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו חייבינו ואל תביאנו לידי ניסיון ממך צאנו ממך רע אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אמן אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אמן אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אבינו שבשמיים יתקדש יתקדש שמך אמן אמן Shalom, shalom, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, como siempre ya estamos aquí en este día miércoles, en este Yom Hamishi para dar lectura a la porción de esta semana y por supuesto también traeremos el acostumbrado comentario. Y por supuesto, al igual, estaremos orando, clamando por toda necesidad. Amén, amén. Y bueno, ya doy la bienvenida a nuestra hermana Delmi Escobar, que nos saluda
con un shalom, shalom, mis hermanos, en Yeshua HaMashiach, amén, 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 amén. Bienvenida a nuestra hermana Delmi, y agradeciéndole como siempre, gran bendición, al compartirnos la cuenta del Omer, y nos dice, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu, al sefirat haomer, en nuestro idioma, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Y hoy es 47 días para el Omer, que son 6 semanas completas y 5 días para el Omer. Amén, amén. ¡Wow! ¡Tremendo! 47 días ya. En el hebreo nos dice, Shiva be'arbaim, Yom laomer Shechem, Shisha Shavuot, Baja Misha Yamim, que son 47 días para el Omer, que son 6 semanas completas y 5 días. Tremendo, tremendo en verdad. Ya estamos en ahí, bajo la nube, se puede decir, bajo la nube. Y bueno, gracias a nuestra hermana Delmi Escobar, a Abigail Yisrael nos dice, buenas noches, mi hermano Shalom. Pues bienvenida, Abigail. Le bendecimos como siempre. Como siempre, vaya la bendición a su vida. Por ahí para nuestra hermana Abigail Yisrael. Nelson Tamayo nos saluda también con un shalom, shalom, hermano Moré. Bendiciones, saludando a todos los hermanos. Soy Kiara con mami y papi. Amén, amén. Pues bienvenido Nelson al igual. Nuestro Hassan Marcelo Escobar nos saluda también con un shalom a todos. Bienvenido Hassan. Andrés Escobar nos saluda también con un shalom, shalom a todos. Bienvenido Andrew. Don Yetro Ben David saludándonos también con un shalom a todos y bienvenidos. Pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, día miércoles, como siempre, vamos ya a dar lectura a la porción de esta semana, porción Bamidbar. Porción Bamidbar es la porción número 34 del ciclo anual, y esta porción la vamos a encontrar en Números Bamidbar, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 4, verso 20. Esa es la porción de la Torá. En la porción de los profetas estaremos dando lectura a Oseas, profeta Oseas, capítulo 2, del verso 1 al verso 22. En la porción del Brit Hadashah, del mal llamado Nuevo Testamento, estaremos en Mateo, capítulo 4, verso 1 al verso 17. Porción Bamidbar. Y bueno, Nelson Tamayo nos dice, shalom, shalom, hermano Moré. Bendiciones para toda la familia. Soy Margarita, aquí con mi esposo. Amén, amén. ¡Wow! Tremenda sorpresa que nos está dando nuestra hermana Margarita Castellanos, como siempre. Pues bienvenida, bienvenido, don Miguel Castellanos. Bienvenidos. Bueno, toda la familia Tamayo, Mejía, Escobar. ¿Qué le puedo decir? Castellanos, wow, tremendo, tremendo en verdad. Seamos bienvenidos. Y bueno, nuestra hermana Rodríguez Xiomara nos dice que el eterno Elohim Adonai les bendiga grandemente a cada uno. Amén, amén, que así sea. Nuestra hermana, bienvenida, nuestra hermana Rodríguez Xiomara. Y bueno,
Es un poquito extensa la lectura de esta porción y vamos a iniciar, no con la lectura, pero les pido como siempre, suplico a ustedes que son de casa, como de costumbre, háganme el favor de estar saludando a los hermanos y hermanas que vayan ingresando, ya que como siempre, pues estaré dando lectura a la porción y no me será posible el saludarlos, pero yo sé que ustedes, amados hermanos, ahí están pendientes como debe de ser. Y bueno, Juanito Pliego nos saluda con un shalom shalom. Bienvenido Juanito y toda la familia Pliego Terán. Pues bueno, vamos a dar inicio. Y vamos a iniciar con la primera porción del rezo Arvit, que nos dice: Yahweh, amo de legiones, está con nosotros. Fortaleza es para nosotros el Elohim de Jacob. Oh Yahweh, amo de legiones, venturoso es el hombre que en ti confía. Oh Yahweh, salva. El rey nos responderá en el día que le invoquemos. Que se magnifique y santifique su gran nombre, y respondamos amén. En el mundo que él creó, conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación, y haga que su ungido se aproxime, y respondamos amén. En la vida y los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digamos amén. Que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás. Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del Santo, bendito es, y respondamos amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y digamos amén. Él es compasivo, expiará la iniquidad y no destruirá, abundantemente contendrá su ira y no encenderá todo su furor. Oh Yahweh, salva, el rey nos responderá en el día que le invoquemos. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Ahí donde se encuentra, amado hermano, amada hermana, me responde diciendo: bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Continúo yo: bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, oh Yahweh, Elohim nuestro, soberano del universo, que con su palabra extiende las sombras de la noche, con sabiduría, con entendimiento, abre las puertas celestes, altera los tiempos, cambia la sucesión de las estaciones y dispone los astros dentro de sus órbitas celestes conforme a su voluntad. Él crea el día y la noche, hace retroceder la luz ante la oscuridad y la oscuridad ante la luz, hace mudar el día y trae la noche, estableciendo una división entre el día y la noche. Amo de legiones es su nombre. Bendito eres tú, oh Yahweh, que hace llegar la noche. Con amor eterno amaste a tu pueblo Israel. Torá y mandamientos, estatutos y leyes nos has enseñado. Por ello, oh Yahweh, Elohim nuestro, al acostarnos y al levantarnos, hablaremos de tus estatutos y nos regocijaremos siempre con las palabras del estudio de tu Torá, pues ellas constituyen nuestra vida y la largura de nuestros días. En ellas meditaremos día y noche, y que nunca se aparte de nosotros tu amor. Bendito eres tú, oh Yahweh, que ama a su pueblo Israel. Amén, amén. Continuamos exaltando y agradeciéndole a nuestro Creador y le decimos: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, shehechianu beki yameinu, behikianu la seman kaseh.
Bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos hizo vivir y nos mantuvo y nos hizo llegar a este buen tiempo, a este buen momento, a este día de dar lectura a la porción. Continuamos con su confesión de fe, mi confesión de fe y la confesión de fe de todo Israel, el Shema, que nos dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Ve'ahavta et Yahweh Elohecha, bechol levavcha ubechol nafshecha, ubechol meodecha, bechayu chadebarim, ale asher anochi mitzavcha, ayom al levavecha, veshinantam levanecha, vedibarta bam veshiptecha, bebeptecha, ubelektecha, baderech, ובשבך ובקומך, ובשרתם להיות על ידיך, וחיו לטוטפות בעיניך, ובטפתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. ואהבת לרעך כמוך. En nuestro idioma, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea el nombre de su gloriosa majestad por toda la eternidad. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón y enséñalas a tus hijos y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente y escríbelas en los postes de las puertas de tu casa y en tus puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. Vamos a participar de las bendiciones, para antes de dar lectura a la porción, a la Torá, que nos dice: Barejú et Yahweh Jameboraj, bendecid a Yahweh el bendito. Ahí donde se encuentra, amado hermano, amada hermana, me responde diciendo: Baruch Yahweh Jameboraj Leolam Baed. Bendito es Yahweh el bendito para siempre. Continúo yo: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ben natan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten ha-Torah. Bendito seas tú, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a dar lectura a la porción de la Torá. Vamos a Números Bamidbar, capítulo 1, del verso 1 al capítulo 4, verso 20, e inicia diciendo: Después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, Yahweh habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el templo temporal, el primer día del segundo mes, en el segundo año, y le dijo: Levanta un censo completo de la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, todo varón, uno por uno, de 20 años en adelante. Tú y Aarón tu hermano los contarán por sus ejércitos, a todos los que puedan salir a la guerra con el ejército en Israel. Estará con ustedes un varón de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Los nombres de los varones que estarán con ustedes son estos: de Rubén, Elisur, hijo de Sador; de Simeón, Salmuel, hijo de Surisadai; de Judá, Nachzón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Nadniel, hijo de Soar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los descendientes de José, de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Partzor; de Benjamín, Abidán, hijo de hijo de Gedeoní; de Dan, Ahiasar, hijo de Amisadai; de Asher, Pagael, hijo de Acrán;
De Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. De Neftalí, Ahidá, hijo de Ainán. Estos eran prominentes en la congregación, príncipes de las tribus de sus casas paternas. Ellos fueron los jefes de los millares de Israel. De esta manera Moisés y Aarón tomaron a estos varones que habían sido designados por sus nombres, y el primer día del segundo mes, habiendo reunido a toda la congregación, fueron censados por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, uno por uno. Todos los varones de 20 años en adelante, tal como Yahweh había ordenado a Moisés, así levantó un censo de ellos en el desierto de Sinaí. De los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, uno por uno, se levantó un censo de todo varón de 20 años en adelante, que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Rubén fueron censados 46,500. De los descendientes de Simeón, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, uno por uno, se levantó un censo de todo varón de 20 años en adelante, que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Simeón fueron censados 59,300. De los descendientes de Gad, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, uno por uno, se levantó un censo de todo varón de 20 años en adelante, que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Gad fueron censados 45,750. De los descendientes de Judá, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Judá fueron censados 74,600. De los descendientes de Isaacar, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Isaacar fueron censados 54,400. De los descendientes de Zabulón, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Zabulón fueron censados 57,400. De los descendientes de José, de los descendientes de Efraín, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Efraín fueron censados 40,500. De los descendientes de Manasés, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Manasés fueron censados 32,200. De los descendientes de Benjamín, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Benjamín fueron censados 35,400. De los descendientes de Dan, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Dan fueron censados 62,700. De los descendientes de Aser, por sus antecedentes genealógicos,
por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres. De 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Aser fueron censados 41,500. De los descendientes de Neftalí, por sus antecedentes genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, conforme al número de nombres, de 20 años en adelante, se levantó un censo de todo aquel que podía salir a la guerra con el ejército en Israel. De la tribu de Neftalí fueron censados 43,400. Estos fueron los censados por Moisés, Aarón y los 12 príncipes de Israel. Levantaron un censo de cada uno de ellos conforme a su casa paterna. Y todos los que fueron censados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de 20 años en adelante, todos los que podían salir a la guerra con el ejército en Israel, fueron 603,550. Todos los censados de los hijos de Israel, sin embargo, no levantaron un censo de los levitas, entre ellos conforme a la tribu de sus padres, porque Yahweh había hablado a Moisés diciéndole: no contarás a la tribu de Leví, ni le considerarás en el censo de los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del santuario del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que hay en él. Ellos llevaron el templo temporal y todos sus utensilios y lo atenderán. Además, acamparán alrededor del templo. Cuando se necesite trasladar el templo temporal, los levitas lo desarmarán, y cuando el templo temporal se detenga, los levitas lo armarán, y se le dará muerte al extraño que se acerque a él. Y los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno con su tropa de acuerdo a sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del templo temporal del testimonio, para que no le sobrevenga ira a la congregación de los hijos de Israel. Los levitas pues atenderán el templo temporal del testimonio, y los hijos de Israel hicieron todo de acuerdo a lo que Yahweh ordenó a Moisés, así lo hicieron. Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: los hijos de Israel acamparán en los lugares de sus casas paternas, cada uno con su tropa, acamparán alrededor del templo temporal. La tropa del campamento de Judá, de acuerdo a su ejército, acampará al oriente. Naasón, hijo de Aminadab, será el jefe de los descendientes de Judá. Los censados de su ejército fueron 64,600. Y la tribu de Isaacar acampará junto a él. Nadniel, hijo de Zoar, será el jefe de los descendientes de Isaacar. Los censados de su ejército fueron 54,400. Enseguida estará la tribu de Zabulón. Eliab, hijo de Elón, será el jefe de los descendientes de Zabulón. Los censados de su ejército fueron 57,400. El total de los censados del campamento de Judá, de acuerdo a sus ejércitos, ascendió a 186,400. Ellos marcharán al frente. La tropa del campamento de Rubén, de acuerdo a su ejército, estará al sur. Elisur, hijo de Sador, será el jefe de los descendientes de Rubén. Los censados de su ejército fueron 46,500. La tribu de Simeón acampará junto a él. Samuel, hijo de Zurisadai, será el jefe de los descendientes de Simeón. Los censados de su ejército fueron 59,300. Enseguida estará la tribu de Gad. Eliasaf, hijo de Reuel, será el jefe de los descendientes de Gad. Los censados de su ejército fueron 45,650. El total de los censados del campamento de Rubén, de acuerdo a sus ejércitos, ascendió a 150,450. Ellos marcharán en segundo lugar. Después partirá el templo temporal con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, tal como están acampados
Así partirán cada uno con su tropa, de acuerdo a sus ejércitos. La tropa del campamento de Efraín, de acuerdo a su ejército, estará al occidente. Elisamá, hijo de Amiud, será el jefe de los descendientes de Efraín. Los censados de su ejército fueron 40,500. Junto a él acampará la tribu de Manasés. Gamaliel, hijo de Patzor, será el jefe de los descendientes de Manasés. Los censados de su ejército fueron 32,200. Enseguida estará la tribu de Benjamín. Abidán, hijo de Gedeoní, será el jefe de los descendientes de Benjamín. Los censados de su ejército fueron 35,400. El total de los censados del campamento de Efraín, de acuerdo a su ejército, fueron 108,100. Ellos marcharán en tercer lugar. La tropa del campamento de Dan, de acuerdo a su ejército, estará al norte. Ahiaser, hijo de Amisadai, será el jefe de los descendientes de Dan. Los censados de su ejército fueron 62,700. Junto a él acampará la tribu de Aser. Pagael, hijo de Acrán, será el jefe de los descendientes de Aser. Los censados de su ejército fueron 41,500. Enseguida estará la tribu de Neftalí. Agidá, hijo de Ainán, será el jefe de los descendientes de Neftalí. Los censados de su ejército fueron 53,400. El total de los censados del campamento de Dan ascendió a 157,600. Ellos marcharán al final con sus tropas. Estos son los censados de entre los hijos de Israel, según sus casas paternas. El total de los que fueron censados de los campamentos, según su ejército, fueron 603,550. Pero no se levantó un censo de los levitas entre los hijos de Israel, conforme a la tribu de sus padres, tal como Yahweh ordenó a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron todo lo que Yahweh ordenó a Moisés, así lo hicieron, y así marcharon en sus tropas, cada uno en su campamento, conforme a su casa paterna. Este es el registro genealógico de Aarón y de Moisés, el día que Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, su primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y estos son los nombres de los hijos del sacerdote Aarón, que fueron ungidos, a los cuales ordenó para hacer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron ante Yahweh al ofrecer fuego extraño en la presencia de Yahweh en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Entonces Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón, y habló Yahweh a Moisés diciéndole: haz que se acerque la tribu de Leví y preséntalos ante el sacerdote Aarón para que le asistan y cumplan con las obligaciones para con él y con las obligaciones para con toda la congregación delante de Yahweh, ante el templo temporal, para llevar a cabo el servicio del templo temporal. También cuidarán de todos los utensilios del templo temporal, junto con la obligación para los hijos de Israel, para llevar a cabo el servicio del templo temporal. Entregarán los levitas a Aarón y a sus hijos, les son entregados como un presente de entre los hijos de Israel. Designarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, pero al extranjero que se acerque se le dará muerte. Asimismo habló Yahweh a Moisés diciéndole: he aquí que yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en vez de todos los primogénitos, todo el que abre matriz de entre los hijos de Israel, por tanto los levitas serán para mí. Porque todo primogénito me pertenece. Consagré para mí a todos los primogénitos de los hijos de Israel, desde el hombre hasta el animal, el día que maté a los primogénitos en la tierra de Egipto. Serán para mí, yo soy Yahweh. Luego habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, diciéndole: levanta un censo de los hijos de Leví, de todo varón de un mes en adelante, de acuerdo a sus familias, conforme a sus casas paternas,
Y Moisés levantó un censo de ellos, conforme a la palabra de Yahweh, tal como se le ordenó. Estos fueron los hijos de Leví, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y estos fueron los nombres de los hijos de Gersón, por sus familias, Libni y Simei. Los hijos de Coat, por sus familias, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari, por sus familias, Mahli y Musi. Estas son las familias de los levitas, de acuerdo a sus casas paternas. La familia de Libni y la familia de Samel eran de los gersonitas. Estas eran las familias de Gersón. Los censados de ellos, conforme al conteo de todo varón, de un mes en adelante, fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán al occidente en la parte posterior del templo temporal. El jefe de las casas paternas de Gersón era Eliasaf, hijo de Eliab. La responsabilidad de los hijos de Gersón en el templo temporal abarcaba el templo temporal, su cortina, su cubierta y el velo del acceso al templo temporal. Las cortinas del atrio, la cortina para el acceso al atrio que está alrededor del templo temporal, junto al altar y sus cuerdas conforme a todos sus servicios. La familia de Amram, la familia de Ishar, la familia de Hebrón y la familia de Uziel era la familia de los coatitas. Estas eran las familias de Coat. Los censados de ellos, conforme al conteo de todo varón, de un mes en adelante, fueron 8,600 que llevaban a cabo el servicio del santuario. Las familias de Coat acamparán al lado sur del templo temporal. El jefe de las casas paternas de las familias de Coat era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos tendrán bajo su responsabilidad el arca y la mesa, el candelabro, el altar, los utensilios del santuario, con que ministran, el velo y todo su servicio. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el principal de los jefes de los levitas y el encargado de los guardas que custodiaban el santuario. La familia de Mahli y Musi era la familia de los meraritas. Estas eran las familias de Merari. Los censados de ellos, conforme al conteo de todos los varones de un mes en adelante, fueron 6,200. Suriel, hijo de Abijail, era el jefe de las casas paternas de las familias de Merari. Ellos acamparán al lado norte del santuario. Los hijos de Merari tendrán bajo su responsabilidad las tablas del santuario, sus barras, sus columnas, sus bases, todos sus utensilios y todo su servicio, las columnas alrededor del atrio, sus cuerdas, sus bases y las cuerdas de sus cortinas. Moisés, Aarón y sus hijos acamparán frente al santuario al oriente, ante el templo temporal, hacia la salida del sol. Ellos tendrán bajo su responsabilidad el santuario para cumplir la obligación para con los hijos de Israel, pero el extranjero que se acerque se le dará muerte. Todos los levitas censados por Moisés, conforme a la ordenanza de Yahweh, todos los varones de un mes en adelante, fueron 22,000. Entonces Yahweh habló a Moisés diciéndole: levanta un censo de todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes en adelante, y haz una lista de sus nombres, y tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas, en lugar de los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Yo soy Yahweh. Entonces Moisés levantó un censo de todos los primogénitos de los hijos de Israel, conforme a lo que Yahweh le ordenó. Y todos los varones primogénitos, censados conforme al número de nombres de un mes en adelante, fueron 22,273. Enseguida habló Yahweh a Moisés diciéndole: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de todos los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo soy Yahweh. Por el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas,
tomará 5 ciclos por cabeza, de acuerdo al ciclo del santuario, para Ticún, que equivale a 20 jeras por ciclo. Y entregarás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de aquellos que los excedan. Luego Moisés tomó el dinero del rescate de los que excedían el rescate de los levitas, tomó el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1375 ciclos de acuerdo al ciclo del santuario. Moisés entregó el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, conforme a la ordenanza de Yahweh, como Yahweh ordenó a Moisés. Yahweh habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: levanta un censo de los descendientes de Coat, de entre los descendientes de Leví, por sus familias, de acuerdo a sus casas paternas, de 30 años en adelante, hasta 50 años, todo aquel que acuda y que sea apto para llevar a cabo el servicio en el templo temporal. Este es el servicio de los coatitas en el templo temporal, es cosa santísima. Cuando el campamento vaya a trasladarse, Aarón y sus hijos entrarán para desmontar el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio. Extenderán luego encima de ella la cubierta de pieles teñidas de azul oscuro. Extenderán también encima de ella Ticún, una vestidura toda de azul, y le instalarán sus varas. Luego extenderán sobre la mesa de la presencia una vestidura de color azul, colocarán sobre ella las fuentes, las cucharas, los tazones y los cucharones para las libaciones. El pan continuo estará sobre ella. Enseguida extenderán encima de ella una vestidura color escarlata, la cubrirán con la cubierta de pieles teñidas de azul oscuro y le instalarán sus varas. Tomarán luego una vestidura color azul y cubrirán el candelabro de la iluminación, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios para el aceite que sirven para encenderlo. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles teñidas de bermellón y lo colocarán sobre sus varas. Enseguida extenderán sobre el altar de oro una vestidura toda de color azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles teñidas de bermellón y le instalarán sus varas. Luego tomarán todos los utensilios del servicio con los cuales ministran en el santuario, los pondrán en un paño de color azul, los cubrirán con una cubierta de pieles teñidas de bermellón y los instalarán en las varas. Desmontarán el altar y extenderán sobre él una vestidura de color púrpura y colocarán junto con él todos los utensilios con los cuales ministran sobre él: los incensarios, los tenedores, las paletas y los braseros, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él una cubierta de pieles teñida de bermellón y se instalarán sus varas. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, al estar el campamento a punto de trasladarse, entonces vendrán los coatitas para cargarlo, a fin de que no se acerquen al santuario y mueran. Estas son las cosas que transportarán los coatitas y que están en el templo temporal. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, tendrá bajo su responsabilidad el aceite para la iluminación, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal y el aceite de la unción. Todo el templo temporal y todo lo que está en él, con el santuario y sus utensilios, estarán bajo su responsabilidad. Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: no excluirás a la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, sino que esto harán a fin de que vivan y no mueran. Cuando entren hasta donde está el santo de los santos, Aarón y sus hijos entrarán y asignarán a cada uno su oficio y su carga. Sin embargo, no entrarán a ver cuando cubran el santuario, para que no mueran. Amén, amén. Bueno, esa fue la porción de la Torá, tremenda, una porción extensa. Y bueno, vamos ahora a pasar a Oseas, vamos a los profetas. Oseas capítulo 2, del verso 1 al verso 22.
y nos dice: griten a sus hermanos, a mí y a sus hermanas, Regimtá. Aboguen junto con su madre, aboguen, pues ella no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Que arranque su prostitución de delante de ella y su adulterio de entre sus pechos, para que no la desnude por completo y la deje como el día en que nació, y la convierta en un desierto o en una tierra seca y la mate de sed. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó en deshonra, ella los dio a luz, porque dijo: iré tras mis amantes, los cuales me dan mi alimento y mi agua, mis vestidos y mi lino, mi aceite y todo lo que yo necesito. Por tanto, he aquí que con espinos cercaré sus caminos y cerraré sus sendas para que no encuentre el camino. Entonces irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará, y dirá: volveré e iré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Pero ella no reconoció que fui yo quien le proporcioné el trigo, el vino y el aceite. Asimismo, le multipliqué la plata y el oro, con los cuales ellos hicieron un Baal. Por tanto, regresaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino en su época. Quitaré mi lana y mi lino, los cuales le había dado para que ocultara su desnudez. Por tanto, mostraré su desnudez frente a sus amantes, y nadie la librará de mis manos. Entonces haré detener todo su gozo, sus días de celebración, sus lunas nuevas, sus Shabbat, sus Shabbatot y todos sus días de reuniones. Devastaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ella dijo: son presentes que me han dado mis amantes, y las transformaré en matorral, y las comerán las bestias del campo, por causa de los días en que le quemaba incienso a Baal, poniéndose zarcillos y perlas, y fue tras sus amantes, y a mí me olvidó. La castigaré, declara Yahweh. Por tanto, he aquí que la seduciré, la conduciré al desierto, y saciaré su corazón. Desde ahí le entregaré sus viñas y también el valle de Acor, para que su entendimiento sea abierto. Y como en los días de su juventud, y como en el día que salió de la tierra de Egipto, allí será humillada. Sucederá en aquel día, declara Yahweh, que me llamará esposo mío, y no me llamará más Señor mío. Entonces arrancaré de su boca el nombre de Baal, y su nombre no volverá a ser mencionado. En aquel día estableceré un pacto con ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré morar seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te despojaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en compasión. En fidelidad te desposaré conmigo. Entonces conocerás a Yahweh. Acontecerá en aquel día, declara Yahweh, que hablaré a los cielos, y ellos hablarán a la tierra. Entonces la tierra hablará al trigo, y al vino, y al aceite, y estos hablarán a Jezreel. Amén, amén. Bueno, esa fue la porción de los profetas. Ahora vamos a la porción del Brit Hadashah, Mateo capítulo 4, del verso 1 al verso 17 nos dice: en aquel tiempo Yeshua fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se acercó el tentador y le dijo: si eres el hijo de Yahweh, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Después el adversario lo llevó a la ciudad santa y lo puso
sobre la cúspide del templo y le dijo: si eres el hijo de Yahweh, lánzate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Yahshua le dijo: también está escrito: no provocarás a Yahweh tu Elohim. El adversario lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y el esplendor de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote a mi Tikkun. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Yahshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: a Yahweh tu Elohim adorarás y solamente a él servirás. El adversario lo dejó entonces, y aquí se acercaron ángeles y le ministraban. Cuando Yahshua se enteró de que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y se estableció en Capernaum, la cual está a la orilla del mar, en los límites de Zabulón y Neftalí, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en región y Tikkun, y a los que moran en región y sombras de muerte, la luz les resplandeció. Desde entonces empezó Yahshua a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado. Amén, amén. ¡Wow! Una porción tremenda. Tremenda y extensa. Pero bueno, ya le dimos lectura. Vamos a compartir las bendiciones para después de haber dado lectura a la porción, y nos dice: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato Torat emet, v'hayei olam natan betoheinu, Baruch atah Yahweh noten ha-Torah. Bendito seas tú, oh Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, tremenda bendición. A nuestra hermana Delmi nos dice: bienvenidos sean todos mis hermanos en Yeshua HaMashiach. Muchas gracias, mi amada hermana, por hacerme el favor de saludar a todas aquellas hermanos que han venido ingresando. Araceli Santana nos dice: hola, buenas noches. Amén, amén. Nos dice Marcos Sadik Maldonado: Oshea, es una revelación tan hermosa donde entra la salvación de Abba cuando rechazó al pueblo judío y le prometió el divorcio. Y por eso Mashiach tenía que morir para romper el pacto que tenía con ellos. Y así quedó viuda Jerusalén para que el Mashiach volviera a recibirla como novia. ¡Aleluya! Inescrutables son tus caminos. ¡Wow! Tremendo. Amén. Tremenda reflexión, tremendo comentario de Marco. Y bueno, Araceli Santana nos vuelve a saludar con un hola, buenas noches. Pues bienvenida, Araceli. Nuevamente, buenas noches. Y bueno, podrán decir ustedes, algunos de ustedes podrán decir: wow, qué aburrido. ¡Qué aburrida la porción Bamidbar! ¡Qué aburrido que solo está hablando! Está hablando de llamados, de conteos. Está hablando de censos. Está hablando de cómo armar, desarmar.
el templo temporal. Y bueno, pues esta información, ¿en qué nos beneficia? Pues déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que detrás de esta información, wow, tenemos unas perlas, unas piedras preciosas que, como siempre, nuestro Creador en su infinita bondad, pues nos revela, nos concede. Ahora, mire bien, nuestro Creador nos está enseñando un orden. Orden, nos está llamando al orden, porque, bueno, nosotros, al igual que nuestros hermanos en aquel tiempo, pasaron por el desierto. Pues así también, déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, muchos de ustedes, al igual que este servidor, estamos pasando por el desierto. Estamos pasando por nuestro desierto individual, a nivel familiar, a nivel comunidad, a nivel mundial. Nos vamos a los extremos. ¿Y por qué causa esto? Bueno, como nos dice la porción en los profetas que nos trae revelación, el Mesías en Mateo también añade su parte. Nuestro desierto, por causa de no conocer a nuestro Creador. Estamos en el desierto, por causa de que no hemos entrado. Aún nos está instruyendo nuestro Creador en el desierto y no queremos hacerle caso. No le hacemos caso. Continuamos renuentes a entrar en su orden. Y bueno, pues ahí tenemos como muestra un botón. Les puedo mencionar cómo aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aprovechar esta instrucción para que nuestro desierto pues sea más placentero? Por decir así, le saquemos más provecho. ¿Cómo le vamos a sacar más provecho a este desierto, a esta situación, a las diversas situaciones por las que estamos pasando? Pues mire bien, nuestro Creador nos está haciendo un llamado de atención en esta porción. En esta porción nos está haciendo un llamado de atención. Ejemplo, me dirá usted, amado hermano, amada hermana, bueno, ¿cómo es que me está llamando la atención el Creador en esta porción? Pues déjeme decirle, si la esposa en un hogar, en un matrimonio, si la esposa, y discúlpenme las hermanas que estoy iniciando por las esposas, si la esposa no tiene conciencia, no conoce su responsabilidad, si no tiene conciencia, mire que nuestro Creador estaba hablando de que el sumo sacerdote Eleazar tenía la responsabilidad de cómo operaba el templo temporal. Pues bueno, amada hermana, usted con todo respeto,
es la responsable de cómo funcione su hogar. Al igual que el varón, los varones también, pues no vayan a empezar a querer caerle a piñazos a la esposa, porque el primer responsable del hogar es el varón. El varón. Sí, si todo varón conoce su propósito, si todo varón conoce su responsabilidad, si todo varón reconoce su responsabilidad dentro de su hogar, dentro de su matrimonio, dentro de su familia, como cabeza de hogar, como cabeza de sus hijos, y por supuesto, si conoce su propósito, su responsabilidad, y muestra y la hace valer primeramente con su testimonio, la mejor forma, la forma infalible se puede decir, de predicar, la forma de predicar dentro del hogar, dentro de la comunidad, dentro de todos los ámbitos, es con el ejemplo. Con el ejemplo, si el varón entra en ese orden, pues va a afectar su entorno, y la mujer, su esposa, la ayuda idónea, la mujer de carácter, la esposa diligente, pues va a entrar también en el orden, los hijos van a entrar en el orden, y ese hogar, esa casa, esa familia, pues será un ejemplo, será un gran ejemplo, serán grandemente bendecidos, no estarán en escasez, en estrechez, porque, bueno, cada uno de ellos conoce su orden, conoce su responsabilidad, pone en práctica lo que le corresponde poner en práctica, y bueno, tendremos familias restauradas. Y no me venga con el cuento, no me venga con otro cuento, porque lo dice el Mesías. ¿Cómo es que el Mesías nos puso el ejemplo? Pues en Mateo capítulo 4 del verso 1 en adelante nos dice: en aquel tiempo Yeshua fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. ¿Quién le dice a usted, amado hermano, amada hermana, que usted y este servidor no estemos a prueba? No estemos a prueba. Y mire, y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se acercó el tentador. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que se le va a acercar el tentador a usted? ¿Cuándo es que se le va a acercar el tentador a su familia? ¿Cuándo es que se va a acercar el tentador a este servidor? Pues bueno, cuando este servidor, o usted, amado hermano, amada hermana, esté debilitado, esté pasando por necesidad. Es cuando el enemigo, el tentador, se le va a presentar ahí y le va a pasar lo que a Yeshua. Entonces se acercó el tentador y le dijo: bueno, estás diciendo que ya eres judío. Estás diciendo que ya te convertiste de las tinieblas, saliste de las tinieblas, entraste a la luz.
entraste a adquirir conocimiento, entendimiento, ya te crees muy judío, te crees muy hebreo, israelita. Pues bueno, si eres ese hijo de Yahweh, pues di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Yahshua respondió diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Bueno, ahí tenemos un ejemplo a seguir, un ejemplo que no falla. Bueno, Marco Maldonado nos dice, Roe, el que está en el Ruach, ama toda la Torá, porque él encerró todo en nuestro Yahshua. Sea bendito Yahweh. Amén. Ahí está encerrado todo en Mashiach. Por eso él es nuestro ejemplo a seguir. Nos sigue diciendo Marco, Roe, la ganancia está en obedecer a nuestros labios puros, nuestro lev, nuestro corazón, nuestros ojos, todo nuestro ser, tiene que estar mirando solo la obediencia y guardar los mandamientos. Hoy di, pecado está en todo donde dice, hoy el pecado está en todo donde escuchamos y miramos. Amén. Por eso mismo, estamos en luz, estamos saliendo de la oscuridad, estamos saliendo de la mezcla. Rodríguez y Omara nos dice, desde que existe el libre albedrío, es vital que pasemos por el desierto. Bueno, tremenda reflexión de nuestra hermana Rodríguez y Omara. Nos dice Marco, el lunes el Ruach estuvo descendiendo muy fuerte. Cuando estamos en obediencia, el enemigo trae problemas y tentaciones. Amén. Pues bueno, no nada más el lunes ha descendido el Ruach. Todos los días, si ponemos atención, si ponemos verdaderamente atención, ustedes van a notar que todos los días desciende el Ruach. Miren nada más, no salía Yahshua de una cuando el enemigo lo quería meter en otra. Nos dice, después el adversario lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la cúspide del templo. Y le dijo, si eres hijo de Elohim, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Yahshua le dijo, también está escrito, no provocarás a Yahweh tu Elohim. Sencillo, amados hermanos, amadas hermanas, sencillo de entender. No sé por qué nos complicamos tanto. ¿Por qué nos complicamos tanto los seres humanos? ¿Por qué continuamos dando vueltas en el desierto? Pues bueno, por causa del libre albedrío, que nos lleva cautivos a la necedad, nos lleva cautivos a la terquedad, nos lleva cautivos a la desobediencia, a la rebeldía, al orgullo, al ego. Nos mantiene ocupados
en burradas. En Shabbat. En Shabbat no falta que ponga el enemigo. No falta con qué nos ponga el enemigo para no entrar en Shabbat. En las fiestas, no falta que ponga el enemigo para no celebrar las fiestas. Y así en todo siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una justificación delante del Creador para no cumplir, para no entrar en orden. Pero bueno, tenemos el libre albedrío. Nosotros decidimos. Aquí Yeshua usa su libre albedrío y como está lleno del Ruach, está lleno del Espíritu, y no porque lo sienta, no porque empiece a temblar, sino que está lleno del Espíritu, de la palabra, y bueno, cuando viene el tentador, hablándole Torah, porque les recuerdo que la voluntad de nuestro Creador, la Biblia es una espada de doble filo. Pero ¿qué hizo Yeshua? Bueno, como estaba, pero súper duper lleno del Espíritu, pues contestó con Torah. ¿Y qué hizo entonces? Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, me voy a recibir Shabbat, porque escrito está, me voy a celebrar Shavuot, porque escrito está, voy a guardar mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas, decretos. Porque escrito está, a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. El adversario lo dejó entonces, y aquí que se acercaron algunos malajim, algunos angelitos, y no era San Valentín. No me vayan a confundir a esos angelitos con ese angelito San Valentín, al que representan ahí con su arco y su flecha, desnudo. No se le acercó San Valentín, se le acercaron los malajim y le ministraban. Tremendo. Bueno, Sonia de Martínez nos dice: soy Camilita, hermano Moré. Por favor, siga orando por mi papá y mi mamá. Y por mí, shalom, hermano Moré. Bueno, amén, Camilita. Pues nada más te recomiendo. Camilita. No te recomiendo que uses la palabra. Usa el ejemplo de Yeshua. ¿Sí? El ejemplo de él. Háblale a ese enemigo que tiene ahí, que le está diciendo, que le está hablando al oído izquierdo, a tu papá, a tu mamá, a ti. Dile: apártate de nosotros, Satán. Vámonos, vas fuera. ¿Y qué va a pasar? Pues se te van a acercar esos malajim. Y no San Valentín, no más carnitas, no más chicharrones, etcétera. ¡Wow! Nos dice don Yetro: será una casa edificada y completa, y llevará al varón a la victoria, y el varón llevará su hogar completo, no una familia
No una familia, un hogar. Una familia es diferente a un hogar. El buen entendedor, al buen entendedor pocas palabras. Así que dejen la familia y formen su hogar. Mujeres, no mezclen las cosas, sean sabias para que se complete lo que hablan de Abba. Ya no se engañen. Y tu esposo agarra la vara con la mano derecha. Ya deja de practicar lo que practicas. Sean sabios los dos. Y ya saben que solo son uno, no dos, cuando entiendan esa palabra. ¡Wow, don Yetro! No esperaba menos de don Yetro. Está conectado por allá en Atzilut, en los mundos de arriba, por allá en el Ein Sof. Le están cayendo esas chispas de luz a don Yetro. Pues bueno, muy buen consejo, don Yetro. El varón y la mujer, pues bueno, tomen su madero y sigan a Mashiach. Así de sencillo. Y no hay pérdida. No hay pérdida. Rodríguez Xiomara nos dice, no, pues, wow, esto está pesado. Bueno, tremendo nuestra hermana Xiomara. Dice, porque las tentaciones son para definir quién reina en nuestra vida. ¡Wow! No cabe duda. Ya ve, Marco. ¿Está escuchando Marco Maldonado? Me estaba diciendo que nada más el día lunes había descendido el Ruach. Y aquí tengo testimonios que, bueno, todos ustedes que están participando con los comentarios, no me cabe la menor duda de que están conectados con los mundos superiores. Ahí está el Ruach fluyendo. Miren nada más los comentarios de don Yetro, de nuestra hermana Rodríguez Xiomara, a Marco Maldonado. ¡Wow! ¡Tremendo! Nos dice Marco, aleluya, anhelo esa condición y ser regenerado. Amo a mi Adón. Y cuando lo amamos, nos duele fallarle y nos ponemos tristes porque el aceite mengua. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Qué les puedo decir? Es una gran bendición. Es una gran bendición esta comunidad, este grupo. De verdad que nuestro Abba no tiene límites, no se mide, nos da medida grande a todo aquel que nos disponemos a que nuestra vasija pueda recibir, pueda retener y pueda poner en práctica, varones, mujeres, esforzados, valientes y violentos. Hazak. En verdad, estoy sin palabras. ¿Y cómo estoy sin palabras? Pues bueno, a todos aquellos que tengan una necesidad, pues bueno, les voy a pedir que se conecten, que reciban esa palabra en el momento de la segunda porción del rezo Arbit. Vamos, Camilita, pongan atención, pero antes de llegar al rezo Arbit, a la segunda porción del rezo Arbit, vamos a bendecir a nuestras hijas, a nuestros hijos, como lo hacemos día tras día. Padre, te doy gracias, te bendigo, exalto tu nombre, bendigo tu nombre, porque eres fiel, eres bueno, y nos estás llamando a ordenar nuestra casa, este templo, primeramente,
iniciemos con este templo que es templo y morada del Ruach HaKodesh. Abba, toda Rabá, te bendigo y te doy muchas gracias por la vida de Jennifer, de Rosa de Yesenia. Te doy muchas gracias porque, Abba, he pasado y no me estoy quejando, porque, bueno, no debo de quejarme, simple y sencillamente te estoy recordando como lo hacía David HaMelech, nuestro amado rey David. Abba, gracias por pasarme por el desierto. Gracias por pasarme, Abba, por el desierto, porque así has venido formando a este servidor. Abba. Y ahora puedo darles testimonio a estos hermanos, a estas hermanas, que en el desierto se forjan los profetas, los verdaderos adoradores que adoramos a Mashiach Yeshua en espíritu y en verdad. Te doy muchas gracias porque por causa que he pasado por el desierto, puedo ver, puedo distinguir, puedo discernir las grandes bendiciones que has derramado, estás derramando y derramarás en el futuro en Jennifer, en Rosa y en Yesenia. Por esa causa, Abba, esta bendición que día tras día elevo, mando a favor de Jennifer, de Rosa, de Yesenia, la comparto con toda esta comunidad, con todas estas familias, con la casa de Efraín, con la casa de Judá, con toda la casa de Israel, nuestros hermanos. Y en el nombre de Yeshua, bendigo el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón, la mente. Bendigo todo el ser de Jennifer, de Rosa de Yesenia. Y yo sé que Abba, también las estás pasando por el desierto, forjando y formando su carácter, Abba, que salgan del desierto como unas hijas de Israel, dignas, y nuestros hijos al igual, unos hijos de Israel dignos y dignas de ser llamados, de ser llamadas hijos verdaderos, verdaderos israelitas, Abba, toda Rabá, mantengo ese magén alrededor de Jennifer, de Rosa de Yesenia, lo mantengo activo, así como nuestro Mashiach Yeshua. Abba, reprendiendo, destruyendo, repeliendo todo ataque, toda tentación, todo lo que traiga el tentador, el enemigo, el Satán, en contra de sus vidas. Fluye en el nombre de Yeshua, bendiciendo, Abba, la vida de Jennifer, de Rosa de Yesenia, de todos nuestros hijos, de todas nuestras hijas, que ninguno se quede atrás, que ninguno se quede fuera. Fluye. Gracias, majestuoso. Y como siempre, no me olvido de la viuda, del huérfano, del extranjero, del migrante, de todo aquel que está o esté en necesidad. Fluye, dando, Abba, ese ruach, ese espíritu, esa unción, ese aceite, que nuestras vasijas queden rebosantes. Bendigo Jerusalén, bendigo Israel, bendigo Sión, bendigo Sudamérica,
bendigo Centroamérica, bendigo este gran continente, desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Abba, desde el norte al sur, al este al oeste, los continentes restantes, todas las islas, toda la creación, porque escrito está que todo lo que tú has creado es bueno. Y ahora sí, amados hermanos, amadas hermanas, dispongámonos a recibir, a conectarnos, a unirnos, a estar unánimes en la segunda porción del rezo Arvit, para que recibamos una respuesta favorable para toda necesidad. Y nos dice: haznos acostar, Padre nuestro, en Shalom, y haznos levantar, Rey nuestro, para una vida sana y en Shalom. Extiende sobre nosotros la protección de tu Shalom, y enderézanos, Rey nuestro, con un buen consejo de ante tu presencia. Sálvanos pronto por causa de tu nombre, y defiéndenos, y aparta de nosotros el golpe del enemigo, la peste, la espada, la enfermedad, el sufrimiento, el mal, el hambre, la tristeza, la destrucción y la plaga, y quebranta y aparta de delante y de detrás de nosotros. Protégenos bajo la sombra de tu talit, de tus alas, de tu sitziot, y guarda nuestro ir y venir para una vida buena y en Shalom, desde ahora y para siempre, pues tú eres el Elohim que nos guarda y nos salva de todo mal y del terror de la noche. Bendito eres tú, oh Yahweh, que protege a su pueblo de Israel para siempre. Amén. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Y respondamos amén. En el mundo que Él creó, conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación, y haga que su ungido se aproxime. Y respondamos amén. En la vida, en la vida y los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digamos amén. Que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás. Que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre del santo bendito es. Y respondamos amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y digamos amén. Eres fiel, eres bueno, te bendigo, doy loor, exaltación a tu nombre, toda rabá por ser fiel, toda rabá por ser el Elohim Melech Neman, el Elohim Melech Neman, el amén. Toda rabá por este día. Abba, que esta palabra, que esta porción Bamidbar, que esta porción, que esta palabra Bamidbar fluya en todos y cada uno de nosotros, Abba, y logremos el propósito de entrar en el orden. Cancelo toda venganza, toda represalia, toda retaliación que quiera traer Hasatán, sus demonios, todo espíritu inmundo, en contra nuestra, en contra de nuestras hijas, de nuestros hijos, en contra de nuestras familias, en contra de Israel, en contra de esta propiedad, en contra de nuestras posesiones materiales,
económicas y financieras, todo queda cancelado y nada pueden tocar porque está cancelado en el nombre de Yeshua. Así queda y así permanece. Gracias, majestuoso. Gracias, poderoso. Recibe el loor, recibe la exaltación. Te amamos, poderoso de Israel. Te bendecimos. Toda Rabba Yahweh, B'Shem Yeshua HaMashiach. Amén, amén de amén. Amén, amadas hermanas, amados hermanos. Pues como siempre en verdad, espero que esta bendición, este comentario, pues traiga gran bendición a nuestras vidas. Y bueno, como siempre les extiendo la invitación para el día de mañana. Si nuestro Abba lo permite, aquí estaremos 8 p.m., tiempo del Pacífico, tiempo de California, de este estado que se encuentra dentro de la Unión Americana. Si nuestro Abba lo permite, aquí estaremos. Y al igual como siempre, el deseo de mi corazón es de que el ángel de Yahweh acampe a nuestro alrededor, nos dé cobertura, que tengamos unas muy buenas noches. Laila Tov y Shalom, Shalom.